Esto es Mamá y Líder. Descarga la guía Mamá y Líder, una guía para dominar tus finanzas, organizar tu tiempo y liderar con propósito. Recuerda suscribirte al canal de YouTube, dar clic a la campanita y seguirnos en Spotify. Hola, familia de Mamá y Líder. Sean todas y todos bienvenidos a otro episodio del podcast Mamá y Líder. Soy Isabel Cortés y hoy vamos a hablar de un tema muy importante, muchas veces incómodo, pero totalmente necesario: la pensión alimenticia. Sabemos que en muchos casos las mujeres están criando solas, sosteniendo el hogar, sin recibir el apoyo económico que legalmente le corresponde a sus hijas e hijos, ya sea por desinformación, miedo al conflicto o por un sistema que a veces parece no escuchar. Muchas mamás renuncian a exigir lo que es justo. Y hoy queremos decirte con claridad que la pensión alimenticia no es un favor, no es una opción, es un derecho, y exigirla es también una forma de cuidar. Para hablar de este tema con la seriedad y el respaldo que merece, nos acompaña una invitada muy especial, Norma Cherán. Bienvenida a Mamá y Líder. Muchas gracias, Ana, por la invitación. Un gusto estar aquí. Me da mucho gusto tenerte por aquí. Gracias. Ella es abogada especializada en Derecho Familiar, mujer comprometida con la justicia y con una trayectoria de 15 años, asesorando a madres, hijas e hijos en procesos legales relacionados con custodia, convivencia, pensión y más. Sabemos que la pensión alimenticia es un tema sensible, pero urgente. Nos da mucho gusto contar contigo, Norma. Muchísimas gracias, igualmente de estar aquí. Un gusto. Será una conversación muy valiosa, con mucha información que estoy segura que les va a servir a nuestra audiencia y a todas nuestras mamás y líderes que están por allá. Y vamos a abordarlo con claridad, con empatía y con esta fuerza legal que corresponde. Claro que sí. Voy a iniciar esta conversación y me gustaría traer a colación datos estadísticos para poder entender un poquito sobre cuál es el estado que guarda en México, cuántas madres solteras existen en el país. Y de acuerdo a datos del INEGI, en la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, en el cuarto trimestre de 2022 se reportó que en México hay aproximadamente 38 millones de madres, mujeres de 12 años y más con al menos un hijo. De ese total, alrededor del 4.18 millones son madres solteras, lo que representa casi el 11% de las madres en el país, 11% de madres solteras. Sí. De acuerdo a datos del INEGI en el año 2022. Y también hay algunas otras encuestas que nos reportan sobre el ingreso y el gasto en los hogares. Y de esas madres solteras, 7 de cada 10 son económicamente activas. El 97% de ellas se encontraba ocupada durante el cuarto trimestre del 2022. Y en cuanto a los tipos de empleo que tienen normalmente las madres solteras, corresponde de la siguiente manera: el 78% trabajaba de manera subordinada y remunerada, el 18% trabajaba por cuenta propia, el 2% eran empleadas y el otro 2% trabajaban sin recibir pago. Y algo muy importante que me llama la atención sobre estos datos es el nivel educativo. Alrededor del 40% de estas madres contaba con estudios de nivel medio superior o superior. Eso a mí me llamó muchísimo la atención. Sí, claro. Porque luego se estigmatiza y se etiquetan a las madres solteras como de un estatus socioeconómico bajo. Entonces, aquí esta encuesta nos dice que el 40% de ellas tienen nivel medio superior o superior. Ahora sí, vamos a entrar al tema, Norma. Gracias. Y me gustaría iniciar con los conceptos fundamentales. Explícanos, por favor, cómo definirías la pensión alimenticia desde el punto de vista legal. Sí. Muchas gracias y excelentes datos que nos proporcionas. Digo, ahora sí que como abogados a veces no entramos a la estadística del INEGI, que yo creo que por el año se queda un poquito corta, pero bueno, por cierto, sí, eso es lo que tenemos en estadística, más yo creo que las madres están fuera de la estadística, ¿sí? Bien, la pensión alimenticia desde el punto de vista legal la definimos como la obligación que tienen ciertas personas de proporcionar a otra lo suficiente para el sustento, a otra que no puede sostenerse por sí misma. En este tema vamos a hablar específicamente de la pensión alimenticia de menores. Sí. Pero esa es la definición más corta para que podamos entrar al tema. Platícanos un poquito sobre el fundamento legal de la pensión y qué tipos de pensión alimenticia existen de acuerdo a nuestros marcos jurídicos. Sí, claro. Muy bien. La pensión alimenticia está señalada en el apartado de alimentos, en el Código Civil Federal, en los numerales del 301 al 323, y también en el Código Civil del Estado de Jalisco, en los numerales del 432 al 454.
Okay. Ahí es donde están establecidos pues las definiciones principalmente, pero se complementa con los códigos procedimentales. Claro. Aquí nada más nos dice qué es, pero en el código de procedimientos es donde realmente nos marca cuál es el procedimiento que vamos a seguir en este tipo de juicios. Okay, ¿sí? Perfecto. En cuanto a qué incluye la pensión alimenticia, que bueno, la pensión alimenticia incluye lo necesario para la subsistencia. Aquí, como comentamos al inicio, pues estamos hablando del tema meramente económico. Sí. Incluye la pensión alimenticia principalmente los alimentos, la educación, la vivienda, los gastos médicos de enfermedad y los gastos educativos. En un menor, ¿qué es lo principal? Pues sacarlo adelante para que un día él pueda subsistir por sus propios medios, claro, eligiendo la carrera o el oficio que él considere, sí, pues de acuerdo a sus capacidades que tenga cada quien. Y habilidades que que pueda desarrollar. Sí, entonces esa es el principal, lo que incluye, pues. Ok, perfecto. Sí. ¿En qué caso se puede solicitar la pensión alimenticia provisional y la definitiva? Muy bien. Son dos tipos de pensión alimenticia provisional y la pensión alimenticia definitiva se solicitan juntas al momento de la presentación de la demanda. Okay. ¿Sí? La diferencia en qué radica. Cuando se presenta la demanda, recae un auto de admisión a esta demanda. Entonces ahí es donde el juez, en base a las manifestaciones, bajo protesta de decir verdad, que hace la madre de los menores o quien tiene la custodia de los menores, que es quien solicita la pensión, para fijar la pensión, ¿sí? Esto porque se hace así, para no dejar en estado de indefensión a los menores y que estos esperen hasta que se desarrolle todo el procedimiento y a lo mejor puedan pasar años y esté sin pensión. Entonces, el legislador, pensando en todas estas situaciones y favoreciendo el interés superior de los menores, es que está esta pensión alimenticia provisional, ¿sí? Entonces, se decreta esta al inicio, y posteriormente, conforme se va desarrollando todo el procedimiento y se desahogan las pruebas, cuando ya llega al final, cuando ya se dicta la sentencia definitiva del procedimiento, es que se dicta la sentencia definitiva. Okay. Entonces, no es opcional, pues, sino es más bien que son diferentes momentos en los que se solicitan. Hay mujeres que sí se esperan hasta la definitiva porque dicen, ya me está otorgando pensión, pero quiero que quede jurídicamente asentado lo que me va a dar, entonces no ocupo ahorita la provisional, mejor me espero a la definitiva, pero son pocos casos. Me imagino, sí. Muy, muy claro y muy entendible lo que nos estás comentando. Es importantísimo el lenguaje sencillo, ciudadano, porque son términos tan complejos que luego resulta difícil la interpretación. Sí. ¿Cuáles son las formas más de pago más comunes que existen? Bueno, las principales y ahora sí las que más se manejan son el pago en efectivo, la consignación. La consignación, bueno, me gustaría decirles cuál es cuando, por ejemplo, la madre no quiere recibir el dinero por la cuestión que sea, digo, a veces hay problemas y no quieren recibir, entonces el deudor alimentario, para evitar tener problemas mayores, empieza a consignarle la pensión, va a la Secretaría de Finanzas, compra lo que llamamos un billete de depósito, que es un recibo, él deposita la cantidad que tiene que pagar por pensión alimenticia, le entregan un recibo y él exhibe ese recibo al juzgado y esa es la consignación. Okay. El depósito, transferencia y el descuento vía nómina. Ok, perfecto. 4 tipos. Así es. Ya nos explicaste ahorita los conceptos fundamentales. Vamos entrando de lleno al proceso legal. Así es. ¿Qué requisitos debe cumplir una persona para solicitar la pensión alimenticia? Lo primordial es tener un entroncamiento con el deudor alimentario. Okay. Eso es lo principal. ¿Sí? Entonces, ya de ahí, bueno, lo que continuaría es cómo va a iniciar el proceso. ¿Sí? Una vez que pues tiene esta acta de nacimiento, que es la que acredita el entroncamiento, pues buscar un abogado experto en la materia que le elabore una demanda, porque a veces tenemos la creencia, o me toca ver en los juzgados, que mucha gente llega al juzgado familiar de manera verbal a decir, vengo a presentar una demanda de alimentos, y la gente del juzgado pues se queda así como, sí, aquí se lleva el procedimiento, pero tiene que buscar un abogado. Entonces, la demanda es por escrito y va acompañada de los documentos que son fundamentales para la acción, la acta de nacimiento que acredita el entroncamiento, así como las facturas, gastos y demás que tenga para acreditar los gastos que está teniendo por la pensión alimenticia, o en su caso los adeudos que haya contraído para pagar también la pensión alimenticia. Muy importante saber y tener actualizados estos datos. Así es. ¿Cuánto tiempo suele durar un proceso de demanda de pensión? No tenemos un tiempo, ahora sí que cada caso es
es diferente, ¿no? Tiene sus particularidades. Ahora sí que depende del juzgado en el que corresponda. Hay juzgados que debido a la carga de trabajo son más lentos y hay juzgados más nuevos que como tienen menos demandas, pues es un tiempo menor el que se espera. La ley nos señala términos para todo, desde la presentación y a los cuántos días se va a admitir la demanda y dice tantos días, ¿no? Pero debido a la carga de trabajo, pues nunca se cumplen estos plazos. A veces nos dice 3 días y sale un acuerdo en 3 meses, ¿no? O 4 meses. Entonces sí se extiende mucho, pero regularmente en un procedimiento de 6 meses a 2 años aproximadamente, en un tiempo real. Wow. Sí. Sí, es un tema, digo, el incremento de los casos se está dando y de los últimos años para acá, pues evidentemente eso hace que se dilate el proceso, pero también la voluntad de las partes. Así es. Porque se puede resolver un caso en un solo procedimiento y a veces pasan años. Yo tengo una imagen que se me quedó muy grabada, es una persona que está en el juzgado con un tema de pensión alimenticia y son 3 tomos. Esos 3 tomos corresponden a 10 años, 500,000 pesos invertidos por parte de ella y 1,000,000 de pesos por parte de él para interponer recursos legales y todas las artimañas para estar pues alargando los procesos. Entonces esa imagen me dejó impactada porque quienes más sufren y quienes son las víctimas directas son las hijas y los hijos. Así es. Pero a veces es un tema aquí que yo siempre digo como de ego. Siempre les digo a todos, es que el problema no eres tú o él, sino siempre deben de ver su enfoque hacia sus hijos, que son los que más sufren, porque cuando están en esa pelea, pues se hablan mal uno del otro. Entonces realmente pues son ellos los que sufren. Pero sí. Norma, háblanos un poquito sobre los factores determinantes. ¿Qué factores puede considerar un juez para determinar el monto de la pensión? Son 2 factores importantes que el juez toma en cuenta. La necesidad del acreedor alimentario, que es quien recibe los alimentos, y la capacidad del deudor alimentario, que es quien está obligado a otorgar los alimentos. En base a esas 2 cuestiones es que el juez determina la pensión alimenticia. Correcto. ¿Y cómo se evalúa entonces la capacidad económica del deudor alimentario? De acuerdo a sus ingresos, ¿sí? De acuerdo a su nómina, de acuerdo al nivel de vida que él tiene, si tiene propiedades, si tiene vehículos, si maneja tarjetas de crédito, todo lo que se pueda comprobar que tiene, pues al juez le da el indicio de qué nivel de vida tiene también él, porque es lo que el juez pregunta también, qué nivel de vida tiene cada uno para que continúen con la misma, sobre todo el menor, ¿no? Si está acostumbrado a un nivel de vida medio y de pronto los padres se separan, no lo pueden someter a un nivel de vida económico bajo, porque él está acostumbrado a lo mejor a colegio, a lo mejor sale a recreación, tiene vacaciones, le atiende un médico particular. Entonces el juez, su finalidad pues es protegerlo a él y que continúe el menor con el mismo nivel de vida. Por supuesto. Sí. Entonces aquí no vale el que el papá diga, pues yo nada más puedo dar 1,500 pesos al mes. No, es que no es lo que él pueda dar, es lo que el juez determina que le corresponde dar en base a lo que se le acredita al juez, que es, pues son sus ingresos, su capacidad. De acuerdo. Para que tengamos mucho ojo en esa parte. ¿Qué peso tienen los gastos escolares, médico? Todo eso que comentabas, la vivienda, para el cálculo que se realiza para la pensión. A lo mejor para el particular, yo creo que lo ideal sería que aparte de la pensión alimenticia se fijara una cantidad extra para esos gastos, pero la ley no lo ve así. La pensión alimenticia que el juez señala engloba todo, vivienda, educación, gastos médicos, o sea, todo lo que el menor va a requerir, los útiles escolares, las inscripciones, la mochila, o sea, son gastos que a lo mejor muchos dicen, pero es que no me va a ajustar. Así es, sí, sabemos que no ajusta, pero en la pensión alimenticia van englobados estos conceptos. Todos. Y la sugerencia es que vayan aparte, que se establezca una cláusula para vacaciones, para gastos médicos. Sí, esto es cuando el juez señala la cantidad de alimentos, pero cuando hay un divorcio por mutuo consentimiento, que las partes de común acuerdo señalan cuánto es lo que se va a dar de pensión alimenticia, casi normalmente ahí sí se señala, se va a dar tal cantidad, más aparte, un ejemplo, vamos al 50 y 50 en gastos médicos, que si se requiere alguna cirugía, que ojalá, y siempre piensa uno no, pero son cosas que pueden pasar. Entonces, normalmente es cuando lo señalan, que entonces ya es extra. Pero en la que señala el juez, todo va englobado ahí.
En la generalidad hay. Así es. ¿Hay algunos, dentro del proceso legal, existen algunos casos especiales, como por ejemplo, cómo se maneja la pensión cuando el deudor trabaja por cuenta propia o en el sector informal? Sí, el deudor alimentario está obligado a dar alimentos sí o sí. Okay. ¿Sí? Entonces, en este caso, pues sí, es un poquito más complicado acreditar su capacidad porque no tenemos un salario, pero con prueba testimonial se puede acreditar cuánto tiene, con una confesional, girando oficios para ver si tiene cuentas bancarias, qué saldo tiene, si tiene tarjetas de crédito, si tiene vehículos a su nombre, si tiene propiedades. Entonces, muchas veces, muchos prefieren trabajar en el sector informal porque sabe, o muchos tienen la creencia de que no me van a quitar nada, no voy a dar nada, pero por eso te comento, la pensión alimenticia es sí o sí, la diferencia es el monto que van a fijar, ¿sí? Pero siempre tienen alguna manera de comprobar la capacidad que tienen. ¿Y qué pasa cuando los deudores alimentarios cambian las propiedades a nombre de otra persona? Sí pasa que las ponen normalmente a nombre de su mamá. Aquí se puede hacer una investigación, para ver, por ejemplo, si la propiedad pasó a nombre de su mamá, ¿cómo es que la mamá, si no trabaja, pudo adquirir esa propiedad? ¿De dónde vinieron los recursos para adquirir esas propiedades? Así es. Qué bueno que se haga esa trazabilidad de la adquisición de los bienes, porque sí suele pasar. Sí, suele pasar. Como otro de los casos especiales que yo he conocido es cómo se determina la pensión en los casos de custodia compartida, porque también ahí hay otro cálculo, ¿no? Sí, así es. Normalmente la custodia compartida la señalan normalmente en convenio, cuando se divorcian por mutuo consentimiento. Ahí normalmente se señala como tú te haces cargo de tu parte y yo me hago cargo de la parte que me corresponde. Cuando están contigo y pues cuando están conmigo, ¿no? Okay. Pero el juzgado siempre nos pide que se señale una cantidad, no se puede quedar libre. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Muchos dicen, bueno, pues yo te doy un salario y tú me das un salario y quedamos equivalente. Ok, así es. Muy bien. Vamos entonces ahora a la parte de la ejecución y el cumplimiento. Ya iniciamos el trámite y quiero llevarlas de la mano para que nos sigan. La ejecución y cumplimiento sería la siguiente fase. ¿Cuáles son los mecanismos más efectivos para garantizar el pago? El descuento vía nómina. Okay. Así. Bien, entonces, de las consecuencias legales que enfrenta quien no paga la pensión alimenticia, ya nos venías comentando, y bueno, esta parte de la ley Sabina. Platícanos un poquito más de las consecuencias y en qué caso se puede proceder penalmente para quien no paga la pensión. Bueno, te comentaba que los alimentos no caducan, la acción no caduca nunca, ¿sí? Así es. Entonces, bueno, tiene esa consecuencia que se le puede requerir en cualquier momento, se le puede registrar en el registro de deudores y independientemente de las acciones legales que en su momento el juez penal pues considere que sean acreditables para que procedan, ¿sí? Perdón, ¿qué más me comentas? Y los pasos que se debe seguir por parte del acreedor cuando no recibe la pensión. Sí, estamos en dos situaciones. Cuando la pensión se está otorgando de manera voluntaria. ¿Qué es de manera voluntaria? Cuando no hay un procedimiento donde el juez le ordena que pague determinada cantidad por alimentos, ¿sí? Si no pasa que a veces se ponen de acuerdo, se otorga la pensión y bueno, es voluntaria porque no está decretada por el juez. Cuando deja de recibir, que ya no le quieren dar esa pensión voluntaria, sí debe de buscar la asesoría de un abogado para que ejerciten la acción civil sumaria por alimentos, ¿sí? Para que se presente y el juez determine una cantidad y puedan ejecutar por esa cantidad que el juez ya decreta en el auto. Y el otro caso es cuando ya hay un procedimiento iniciado, que a lo mejor, por ejemplo, cuando es nómina, pues se le está descontando, pero puede ser que no tenga nómina y que esté pagando lo que el juez le condenó. Entonces puede pasar que a lo mejor pague el primer y el segundo mes y ya va en, no sé, empezó en enero y ya va en julio, ahorita en julio y ya no pagó. Entonces aquí se le hace del conocimiento al juez que no ha cumplido con lo que el juez ordenó y el juez dicta un auto donde le previene para efecto de que cumpla con lo que el juez le ordenó. ¿Sí? Entonces, bajo apercibimiento de que si no cumple, entonces se va a ejecutar en su contra. ¿Sí? ¿Qué pasa cuando la persona cambia de trabajo y no avisa? ¿Está obligado a avisar o cómo lo vuelven a rastrear? Sí está obligado porque está condenado a pagar determinado porcentaje mensual, por ejemplo, pero pasa muchas veces que no avisan. Claro. Entonces, en este tipo de casos,
ya sea que de manera particular se busque la información en el Instituto Mexicano del Seguro Social para ver quién es su patrón actual, pero en dado caso de que a lo mejor no se pueda acceder a la información, se le hace del conocimiento al juez que ya no le están pagando porque cambió de fuente laboral y no le va a decir, ay, mira, ahora ya me fui a tal lado. Entonces el juez ordena un oficio al Instituto Mexicano del Seguro Social para efecto de que él informe quién es su patrón, cuál es el salario y dónde es donde está ubicada la fuente laboral. Ay, es mucha información y de verdad que nos estás llevando de la mano, sobre todo las fases del proceso. Ahora ya hablábamos de la ejecución y cumplimiento, vamos a hablar sobre qué pasa si hay algún tipo de modificaciones o actualizaciones. Por ejemplo, hay un cambio de circunstancias y en qué situaciones se puede solicitar el aumento de la pensión, por ejemplo. Sí, la pensión alimenticia puede sufrir un aumento o se puede disminuir. Por supuesto. Cuando se puede solicitar un aumento es cuando cambian nuevamente las condiciones tanto del deudor alimentario como del acreedor alimentario. Pero no es nada más, le informo al juez que ahora necesito más o que cambió mi condición, sino esto se hace mediante lo que yo siempre le llamo un procedimiento pequeño dentro del procedimiento principal, lo que llamamos un incidente. ¿Sí? En este incidente es cuando, por ejemplo, en este caso, el acreedor alimentario dice, bueno, me estaban dando una pensión de cuando yo tenía 5 años, pero ahora tengo 15 o tengo más años, ya tengo mayores gastos, ya lo que me daban en aquel tiempo me es insuficiente. Además de que el deudor alimentario también tuvo un cambio, ahora gana más, ¿sí? Entonces yo tengo una mayor necesidad de que me dé, pero él también tiene la capacidad de aumentarme la pensión. Entonces se presenta este incidente que, como comentó, es como una demanda pequeña, es una demanda incidental, así se llama, y otra vez se le vuelve a dar vista al deudor alimentario para que él, viendo la demanda, pues también manifieste lo que a su derecho corresponda. Otra vez se vuelven a desahogar pruebas y se dicta una sentencia, pero esta es una sentencia incidental, ¿sí? Ya no es definitiva, es incidental porque solamente es una modificación a algo que ya se había establecido. ¿Y es igual del plazo en cuanto a tiempos, es el mismo? ¿O es más rápido? Normalmente muchos deudores son mañosos, entonces presentan muchísimas pruebas y también eso es lo que nos hace que se entretenga un poco más. El desahogo a veces es más complejo, pues, o que giran oficios a Ciudad de México, a otros estados, entonces en lo que va y viene el documento es lo que nos tarda un poquito más, sí, pero ya depende, pues, a veces también, pues, de la estrategia del abogado, pues ahora sí que cada quien defiende lo que considera. Su interés legal. Así es. Y en el caso de las reducciones, también se puede solicitar por parte del deudor el decir que ya tiene otro hijo, que ya tiene, no sé cuáles son las circunstancias que pueden modificar la... Se puede solicitar la reducción también cuando hay un cambio de trabajo. Digo, a veces sí pasa que por circunstancias, a lo mejor antes tenía un puesto gerencial y con los años cambió y pues ya no se pudo, ¿no? Entonces bajaron sus ingresos y puede solicitar una disminución. Si tuvo también, por ejemplo, un accidente, no sé, ya se le imposibilitó la movilidad o algo grave, también puede solicitar la reducción. El más común es cuando tiene nuevos hijos, porque a veces pues están jóvenes, vuelven a tener una nueva pareja, tienen 2 o más hijos y solicitan la reducción. Pero aquí hay algo importante, no basta nada más que diga, mira, te presento 5 actas de nacimiento porque tuve 5 hijos con diferentes mujeres o con la misma, sino que aquí tiene que acreditarle al juez que efectivamente está otorgando en este caso la pensión alimenticia y que le disminuye su capacidad de otorgar alimentos, porque me pasa que a veces tienen otro, por ejemplo, en un último caso que tuve, y él alegaba, le condenan al 30% por un hijo, y cuando contesta la demanda dice que no puede dar eso porque él tiene otro hijo. Y nada más dice eso, pero no hay ni siquiera prueba testimonial para acreditar que está cumpliendo. Entonces me dice la cliente, dice, pues sí tiene otro hijo, pero no le dan nada. Entonces, en este caso, por ejemplo, digo, no tenemos sentencia todavía, pero él no está demostrando que está cumpliendo con su otro hijo y que eso le está disminuyendo. Digo, lo está utilizando nada más a su favor para que le disminuya, pero no está acreditando el hecho. Así es. Importante conocer todos estos detalles para que el abogado que está llevando el caso pueda exigir que se haga la revisión, la investigación y, como tú dices, ¿no?, la evidencia
probatoria en los documentos y todos los elementos de que se requiere la actualización de esta pensión. Hay otro cambio que me parece que es inminentemente necesario, que es la inflación. ¿La inflación también modifica, actualiza la pensión? Sí, normalmente cuando es un descuento vía nómina, pues cada año va aumentando el salario. Entonces, pues le va aumentando un poco la pensión. Cuando es una cantidad líquida que el juez señala, por ejemplo, 5,000, ahí se señala que va a ir aumentando año con año en cuanto a la inflación. Y cuando la pensión se deriva de un convenio de divorcio por mutuo consentimiento, también la ley establece que tienen que poner los aumentos. O sea, no es que quieran o no, sino tienen que establecer ese aumento también. Ya ahí ellos deciden de cuánto. Muchos dicen de acuerdo al índice, aumentamos un 5%, un 3%. Ya ahí como es voluntario, pero sí, siempre tiene que haber por los menores en su beneficio. Muy bien, qué importante conocerlo. Y ahora, de la extinción de la obligación, ¿en qué casos se termina la obligación de pagar pensión alimenticia? Normalmente cuando cumple, hay otras situaciones, pero normalmente en una situación normal, cuando el menor cumple los 18 años y no está estudiando. ¿Y si está estudiando? Si está estudiando, sí continúa la obligación de proporcionar los alimentos. Como comentamos al inicio, ¿cuál es la finalidad? Pues que tenga una carrera y que se pueda sostener por sí mismo. No hacerlo así como que una persona independiente y una persona de bien, ¿sí? Entonces, cuando continúa estudiando, pues continúa la obligación de dar alimentos hasta que termine la carrera universitaria o hasta que cumpla los 25 años. Así la maneja la ley. Ay, qué importante esto que señalas. A mí me encanta la claridad en la que nos estás contando lo que marca la ley y de alguna manera nos la estás contando, ¿no? Estás comentando la ley. Vamos a pasar ahora a, en sí son todo el proceso, ¿no? Hasta aquí podríamos decir, ya concluimos porque ya hablamos de todo el proceso, la ejecución y cumplimiento, y en casos de incumplimiento, ¿qué podríamos proceder? Y platícanos sobre los casos prácticos, algunas errores comunes que tú ves en estos casos. La falta de comunicación entre el abogado y la parte. ¿Sí? A veces, normalmente para mí la ética me dice que tienes que tener a tu cliente en constante comunicación e irle diciendo los pasos conforme va avanzando la demanda. Entonces, es lo que yo a veces noto, que hay ciertas cosas que la ley te permite y no puedes aplicar porque no están bien comunicados o no se da un adecuado seguimiento al procedimiento. Entonces, hay mujeres que no saben ni cuál es su número de expediente, ni en qué va, ni cuánto le falta. Entonces, eso es lo más común, o sea que ese es el error, la falta de comunicación, que es lo que yo siempre les digo. Tú estás contratando un servicio profesional, tienes derecho a preguntar cuál es el número de expediente, las dudas que tú tengas. Así es, oigan, ¿qué va? ¿Cuánto le falta? Es eso, pues, lo principal, la falta de comunicación. Hay mujeres que a veces me toca que llegan a una asesoría y le digo, a ver, ¿pero qué te comentó tu abogado? No, nada, es que cada que le hablo se enoja. Y yo, ¿pero por qué se enoja? Y me dice, pues no sé, pero no me quiere decir, y como ya no sé qué pasó, ni si avanzó ni nada, es que entonces busco otra asesoría. Entonces es eso, que no tengan miedo, que es como cuando adquirimos un servicio, ¿no? Cuando compramos un celular, oiga, qué tipo de cámara tiene, cuánto le diga la batería, todas las preguntas que tengan, hacerlas, y pues siempre estar al pendiente también del procedimiento. Tienes toda la razón, porque es un servicio al final de cuentas. Así es. Y es una relación cliente, pues abogado, y se debe de tener esa calidad. Yo creo que esto que comentas es una muy buena invitación de que quienes están llevando algún proceso y pidan copias de su expediente, vayan teniendo también ustedes el archivo, ¿no? De todo lo que se ha presentado, para que estén enteradas de todo lo que se lleva y en qué estado se encuentra. Así es. Algo importante, perdón, relativo a este tema. El expediente siempre va a estar en el juzgado disponible para consulta. Entonces, yo siempre les digo, incluso a mis clientes, mira, se ha tardado por esto, pero si tienes una duda, vamos para que tú veas en dónde está tu expediente, para que tú veas todo lo que te he mandado. Y esto pasa con cualquier abogado. Cualquiera puede acudir al juzgado, puede buscar su número de expediente y puede checar cuál es la etapa procesal en la que va. Solicitarlo para sacar copias simples. Sí, sacar las copias simples, lo que considere. ¿Tú qué consideras que pueden ser algunas de las causales por las que las personas, mujeres o hombres que están en este tipo de situación pidiendo pensión alimenticia, desisten? A veces pienso que eso, la falta de una información adecuada, de que se desesperan. También a veces hay juzgados que tardan mucho, no quiero decir ahorita cuáles, porque sí llevamos asuntos en todos los juzgados familiares del primer partido judicial,
pero a veces hay acuerdos que tardan 4 meses y es estar yendo con el secretario y cuándo va a salir, y cuándo va a salir, que es un trabajo de nosotros que a lo mejor el cliente no ve o a lo mejor dice, bueno, a mí que vaya 10 veces y no sale. Pues sí, debido a la carga de trabajo, a veces se desesperan, a veces en algunos casos pasa que tienen años separados, por ejemplo, y que no saben en dónde está actualmente el deudor alimentario. Entonces se desesperan y dicen, ya no lo voy a encontrar, estoy gastando más, pero con un procedimiento adecuado, todo tiene solución. A lo mejor más tardadito, cuando no tenemos conocimiento de dónde está o de dónde trabaja, pero no se puede esconder debajo de las piedras. Claro. Así es. No, y además yo te conozco a ti, eres una mujer muy aguerrida y siempre estás ahí al pendiente con tus casos. Muchas gracias. Yo he escuchado muchos comentarios en el ámbito donde yo me desarrollo laboralmente, que una de las causas es que es mucho tiempo y dinero, ¿no? Y que son recursos que pues son finitos, entonces no tenemos el tiempo o tenemos el tiempo pero no tenemos el dinero, que también el tema de los abogados, esta ética profesional que muchos abogados se desaparecen y no otorgan esta información y no mantienen esa comunicación estrecha, directa y actualización de cuáles son los avances. Entonces sí creo que, y además el tema de la carga laboral que se tiene ya dentro de los juzgados. Entre eso y muchas cosas más, ¿no? La parte de la desinformación, de saber qué está pasando, qué viene después, y que esto, pues, definitivamente es un poquito de paciencia y hay que tener mucha paciencia, se los digo yo que tengo ahí casi 10 años en un juzgado, pero bueno. Y es un tema en conjunto, trabajando tanto el abogado como la parte. También, pues la parte tiene que hacer a veces su parte de investigación, ¿no? A veces, a mí me pasa que le digo, ¿y dónde está? No sé. Le digo, es que algo tiene que ver de él, tienes que tener un amigo, alguna información, porque si nos vamos a localización por oficios vamos a tardar más, pero si tú haces una labor de investigación con tus amistades, sí vas a encontrar información, entonces siempre se puede, o sea, pues siempre tienen algún lacito de contacto que puedan sacar algún tipo más de información y pues todo en beneficio del procedimiento y de los niños, pues ser un poquito más ágil. Y hay algunos casos que todo ya en esta era de las redes sociales publican y ya sabes de dónde está, que se fue a Cancún y bueno. Sí, hasta el horario de trabajo, ¿no? Eso se sabe, ¿Has notado, Norma, en tu experiencia profesional, cambios en las tendencias en los juzgados en estos últimos años, hablando de perspectiva de género y perspectiva del interés superior de la niña? Sí, definitivamente una cosa eran los alimentos en el 2010 y ahorita en el 2015 ha evolucionado mucho en favor del interés superior del menor principalmente, ¿no? Como que el legislador con el paso del tiempo pues va adecuando las leyes, los artículos para beneficiar las pensiones alimenticias sobre todo. Anteriormente o hablando de aquellos años, pues había un poquito más de trabas, como que parecía que el juzgado estaba en contra del acreedor alimentario y ahora los juzgados facilitan mucho todo de acuerdo al marco legal, pero todo es un poquito más accesible, ¿sí? Entonces también los juzgadores han ido cambiando mucho. Hacía años, pues era así como que el juez por nada te recibía, ¿no? O sea, como que era una figura a la que un ciudadano común no tenía acceso. Ahorita yo creo que el 80% de los jueces es un poquito más abierto. Algunos no reciben todos los días y en todos los horarios, porque sí dicen, oiga, si recibo todos los días, ¿a qué horas? Entonces firmo. Pero tienen un horario y sí, o sea, ya es más accesible platicar con ellos, o sea, que ya la auxiliar no te resolvió algo, pues quiero hablar con el secretario, entonces sí ya hay más acceso a que te resuelvan, así es, y no como antes que te quedabas ahí como que había más protección, pues ahorita no, digo, también de acuerdo a la carga laboral que tienen, pues buscan hacer más ágiles los procedimientos, tampoco quieren a uno que esté ahí todos los días encima de ellos molestándolos, yo creo que a veces anda diciendo, bueno, ya sácale el acuerdo para que ya no esté viniendo. Denle vacaciones a la abogada. Así es. Y la escucha de niñas, niños, adolescentes también se ha dado esta apertura, ¿no? De que si se solicita, por supuesto que los llaman y ahí está escucha. Normalmente siempre se le cita esta escucha de menor. La ley dice que donde haya intereses de menores involucrados, pues se les va a escuchar. Sí me gustaría así como decirte brevemente qué es esta escucha, porque a veces tenemos un concepto equivocado. A veces creemos que, híjole, pues les van a empezar a preguntar a los niños cosas de la vida particular o de lo que pasó en la pareja, ¿no? Pero no es realmente una escucha muy sencilla. El juez hace preguntas de acuerdo a la edad, ¿sí? Nunca los atosigan con preguntas incómodas. Incluso, bueno, el padre o las partes no pueden entrar a esa audiencia,
pero el menor siempre está asistido en la sala con un agente social, que es un representante del Estado, y un representante de la Procuraduría de Niñas, Niños y Adolescentes. Entonces, entre ellos vigilan pues que no se violente ningún derecho del menor. Son preguntas muy sencillas, de su vida cotidiana, que si les gusta la escuela, que a qué escuela van, que les gusta dibujar, qué personaje, y sus preguntas finales son: oye, ¿con quién vives? ¿O con quién te gustaría vivir? Sobre todo se toman más para los asuntos de custodia, ¿sí? Que, oye, ¿te gustaría ver a tu papá? ¿O en qué horario te gustaría? Así pues, pero son preguntas muy sencillas, pues no se les atosiga de más. Qué bueno que lo comentas, porque a veces este miedo, vamos a tener escucha de mi hija o de mi hijo, y tienen miedo, ¿no? ¿Qué le van a preguntar? Y lo acabas de decir muy claro, no tengamos miedo, el juez tiene en esta esencia del principio del interés superior de la niñez, pues hacen preguntas muy ad hoc al contexto, ¿no? Quieren conocer un poco más sobre sus intereses, sus afinidades, cómo se está desarrollando en la escuela. Entonces, perdámosle también el miedo a iniciar estos procedimientos, porque definitivamente pues es parte del proceso y en algún momento se puede dar la situación, no en todos los casos, hay escucha del menor, pero si lo hay, pues no tengan ese temor. Vamos ya pasando al término de las recomendaciones y me gustaría que aprovecharas este espacio para hablarle a la familia de Mamá y Líder. ¿Qué consejo darías a alguien que está considerando solicitar una pensión alimenticia? Primero, que busque un abogado experto en materia familiar. Eso es lo ideal. Sí, yo siempre les aconsejo, normalmente pues nos vamos por recomendaciones, ¿no? Que, oye, ya me terminó el asunto y me habló la prima, la hermana, la amiga, ¿no? Entonces siempre les digo, pues busquen a alguien que les recomienden que ya le hayan llevado un procedimiento, que se dedique a la materia familiar, que esté continuamente ahí, porque a veces pasa que a veces por agarrar asuntos se dedican a otra materia y van 1 o 2 veces por mes a Ciudad Judicial, entonces eso pues también es en detrimento de que no van a poder estar tan al pendiente del procedimiento, ¿sí? Pero si buscan a alguien que se dedique a esta materia, pues a lo mejor va a juzgados más continuamente, está al pendiente, a lo mejor va a haber otro asunto, pero llega a ver el tuyo, ¿no? Entonces eso es lo principal, y que no tengan miedo. Claro. ¿Qué consideras tú que podrían ser las señales de alerta que indiquen el buscar asesoría legal inmediata? Pues definitivamente cuando no están recibiendo cantidad alguna de pensión alimenticia. Ok. Y para los profesionales, para estos estudiantes que se están formando, ¿qué recomiendas a los colegas que inician en esta área y qué recursos o actualizaciones les darías que consideras indispensables en la materia familiar? Les recomiendo que independientemente del tema legal, siempre tengan una sensibilidad con el cliente, porque yo siempre veo que ellos pues nos confían su lado más sentimental, y aquí independientemente del lado jurídico pues buscan un apoyo en nosotros, ¿no? Entonces no podemos generalizar que todos los casos son iguales, todas las personas a lo mejor se les explica de diferente forma porque tienen una sensibilidad diferente de entender, y siempre lo que decimos, ¿no? Ponernos en sus zapatos. Totalmente. O sea que a veces nos están presionando porque en cuanto al tema de pensión alimenticia, pues yo sí entiendo que están esperando la cantidad, o sea que están sin nada y que están a expensas de que se les pueda pagar la pensión. Entonces, para mí, aunque a veces cuando vamos en la pensión alimenticia provisional, ya cuando me dicen, ya me pagaron la primera quincena, me siento así como que, ay, qué bueno, ya tienes el dinero, ya de lo demás, bueno, pues ya si lo atoran en cuanto al procedimiento por las pruebas o por el tiempo, pero ya te están pagando tu pensión alimenticia. De verdad que es una sensación maravillosa cuando ya logras, después de tanto tiempo y tantas odiseas, el recibir la primera transferencia o el primer pago, y es un logro compartido, ¿no? Sí. Me imagino que ahí con tus clientes. Sí, así es. Muy bien, entonces pues ya estamos llegando al cierre de este episodio. Ha sido sumamente enriquecedor, yo he aprendido mucho, siempre aprendo mucho de ti. Gracias. ¿Hay algún aspecto importante que no hayamos tocado? Bueno, estamos hablando ahora sí que sumariamente del tema de alimentos, que es un tema muy complejo, y ahorita pues solo nos estamos refiriendo a menores. A mí me gustaría decirles cuál es el procedimiento para que si van a llevar o ya están llevando un procedimiento, pues sepan cuáles son las etapas del procedimiento, ¿sí? Empezamos con la demanda de alimentos que se presenta en la vía civil sumaria. Esta demanda pues la elabora un abogado, evidentemente, la hace por escrito, se le adjuntan los documentos y se presenta ante la oficialía de partes del Consejo de la Judicatura. Esta oficialía es la que nos dice por turno a quién le va a corresponder conocer, ¿sí? Hay 17 juzgados familiares y esta es la que nos dice, se va al primero, se va al cuarto, se va al quinto o al que le corresponda, ahí no tenemos injerencia, ¿sí?
Una vez que se va, lo que sigue cuando el juez la recibe es que va a dictar un auto de admisión, donde dice, sí te admito la demanda, o sabes que antes de admitírtela te prevengo para que me cumplimentes esto, ¿sí? Pero bueno, una vez que se cumple la prevención, lo que sigue es la admisión de demanda. Ahí es donde se señala la pensión alimenticia provisional, se ordena llamar al procedimiento al demandado y se ordena requerirle por la pensión alimenticia provisional que ya se señaló. Sí. Posteriormente se hace la diligencia de emplazamiento y requerimiento, que es cuando un secretario va a donde está el demandado, sea su casa, sea su trabajo, sea si está tomándose un café, donde lo encuentre, ahí se hace la diligencia de requerimiento. Okay. Se le entregan las copias del procedimiento y se le da un término para que dé contestación a esta demanda. ¿Sí? Una vez que contesta la demanda, pues el juez, él también presenta por escrito su contestación y el juez recibe esta contestación de demanda. Normalmente cuando se hace esa recepción de la contestación de demanda, señalan una audiencia conciliatoria. La audiencia conciliatoria se está señalando en el Instituto de Justicia Alternativa, que tiene su oficina ahí en Ciudad Judicial. ¿Sí? Entonces se manda ahí y que, bueno, como su nombre lo indica, pues es tratar de llegar a un convenio para evitarse todo el procedimiento. ¿Sí? Si llegan a un convenio, el mediador levanta el convenio, lo regresan al juzgado el expediente y ya el juez determina si está bien, si le falta algo, le da vista a los agentes y dicta la sentencia definitiva en base al convenio. Sí. Pero si no llegan a convenio, entonces se siguen con las etapas procesales del procedimiento. Se regresa el expediente al juzgado y se señala una fecha para el desahogo de pruebas y alegatos. ¿Sí? Ahí es donde se señalan fecha para llevar testigos si se ofertaron, para el desahogo de la prueba confesional, si hay documentales, oficios, todo lo que se tenga que hacer se hace en esa etapa. Se señala una fecha y si todas las pruebas están completas, se formulan los alegatos, que es lo que llamamos, o yo digo como un resumen de todo que se le quiere decir al juez, ¿no? Entonces, en esa audiencia se cita sentencia y ya, pues allá con el juez dura como un mes más o menos en lo que dictan la sentencia, y esas son las etapas procesales que tiene. En cuanto a la primera instancia, ya, bueno, eso es lo primero, pero si no están las partes conformes con la sentencia, pues que se van a apelación y luego al amparo, pero la base que nos da al recurso de apelación y al juicio de amparo es el procedimiento que se llevó, o sea, lo que ya se le aportó al juez. Claro, wow. Oye, tienes 10 en el examen, tienes toda la calidad. La verdad es que Norma es una excelente abogada, especialista en materia familiar. Gracias. Ya lo estamos viendo, toda la experiencia y la secuencia del proceso, y sobre todo lo que tú dices ahorita, esta parte empática, ¿no? Tener sensibilidad en los casos, lo hace todo, porque no nada más es el servicio, sino el acompañamiento, y muchas veces en este viacrucis de solicitar la pensión alimenticia, que yo he estado en ese camino, pues es una batalla interna y externa que tenemos que lidiar todos los días. ¿Por qué? Porque el tiempo, el dinero y estas causales que veíamos, y se convierten pues en un compañero, ¿no? Los abogados que llevan estos procesos. Entonces a mí me queda clarísimo. Y me gustaría que nos compartieras un mensaje final, Norma, sobre la importancia de la pensión alimenticia. La pensión alimenticia yo les recomiendo que no la vean como una opción, sino la pensión alimenticia es una obligación siempre, ¿sí? Y no lo vean tampoco como una ayuda, de que, ay, ¿con cuánto me puede ayudar? ¿Sí? Que siempre piensen en sus menores, que son los principales beneficiados de esta pensión, porque siempre comento, no es lo mismo tener un ingreso que tener no el apoyo, que tener el pago de la pensión alimenticia. Y siempre comento, si tienes 15,000, pero te dan otros 5,000 o 7,000 o 10,000 o la cantidad que se fije, pues claro que va a ser en beneficio de la calidad de vida que van a tener tus hijos, ¿no? Totalmente. O sea, en educación, en recreación, en ropita, o sea, todo es para beneficio de ellos. A veces hay personas que sienten más el ego de que no, yo no le voy a pedir nada. No, a lo mejor para ti no, a lo mejor ese dinero sí les va a beneficiar a ellos. O a veces, como les digo, cuando por ejemplo es el caso de pensiones voluntarias, que solo ellos se ponen de acuerdo, le digo, pues para mí sí sería prudente que se hiciera jurídicamente, porque a veces cambian las circunstancias. Ahorita están muy bien, pero puede pasar que a lo mejor el deudor después contraiga nupcias nuevamente, tenga más hijos, a lo mejor ya no piensa lo que piensa ahorita y entonces se vienen los problemas. Mejor ahorita de una vez, que quede todo así bonito como lo están viviendo, y así se compromete. O se va a ir al extranjero.
Así es, ¿no? pero también hay algunas formas de evitar que se vaya. Se le puede hacer del conocimiento al juez y el juez se le hace bajo protesta de decir verdad, así es el escrito. Okay. Se le dice cómo es que me enteré que se pretende ir o le están ofreciendo un trabajo, me dijeron familiares. Entonces tengo el temor fundado de que se vaya y pues incumpla con la obligación de alimentos. Sí. Entonces en este caso el juez gira un oficio, ordena girar un oficio al Instituto Nacional de Migración. Es un oficio, se le lleva con su CUR, con su acta de nacimiento y se hace la inscripción para que no pueda salir. Al momento que quiere salir, porque ya me ha pasado que hay gente que dice, ay, no creo, entre tantos que tiene sí se va a ir, pero sí les evitan la salida. Entonces, para levantar esa restricción, pues otra vez el juez tiene que solicitarle al Instituto Nacional de Migración que ya no está vigente la medida. Ok. Así es. Pues gracias, Norma, por esta conversación. Ha sido muy claridosa, muy puntual y confirmamos hoy que la crianza no solo es un acto de amor, también es un acto de justicia y cuando exigimos lo que por ley corresponde a nuestras hijas e hijos, pues no estamos peleando, estamos protegiendo también el desarrollo y su dignidad. Así es. Si estás pasando por un proceso legal, si tienes dudas o simplemente no sabes por dónde empezar, no estás sola. Existen instituciones, redes profesionales como Norma que pueden acompañarte. Por favor, déjanos tus datos de contacto, donde pueden encontrarte. Sí, claro que sí. Mi teléfono o celular es 3330-77-303. Pueden mandarme un WhatsApp y decir que me vienen aquí en Mamá y Líder y bueno, ahí les iré contestando sus preguntas y con mucho gusto de manera gratuita. Muchísimas gracias, Norma, muchas gracias. Y pues a mí me gustaría cerrar este episodio con 3 ideas clave. La primera es que, ya lo comentabas tú, la pensión alimenticia no es un favor o una opción, es un derecho y que no te dé miedo defender lo justo. 2, exigirla no te hace conflictiva o te hace responsable. 3, cuidar también implica poner límites y pedir apoyo justo y es indispensable para seguir formando y construyendo el presente y el futuro de nuestras hijas e hijos. Así que, pues, ahí están los datos de contacto de Norma. Mándenle un mensajito, ella siempre responde, a veces está en audiencia, pero siempre se pone en contacto con ustedes. Y gracias a ti que nos escuchas desde cualquier parte de México o el mundo. Recuerda que puedes compartir este episodio con otra mamá que lo necesite. Síguenos en nuestras redes sociales, estamos en Instagram como mamá.y.líder. También puedes descargar nuestra guía gratuita, está en el link de la descripción de Instagram. Y nos escuchamos en el próximo episodio donde seguiremos hablando de liderazgo, crianza y decisiones valientes. Hasta la próxima. Gracias, Norma. Gracias a ti. Esto fue Mamá y Líder. Síguenos en Instagram, Facebook y TikTok como Mamá y Líder.